Está ahora él enganchando en las garruchas. ¿Ya? ¿Ya? Requiere también su técnica, Gregorio. Eso. Tú en función que él te diga, dale, le dices fuerte, más rápido. Va bien así. Bueno, no tener miedo de acercaros si viene dando pase, cómo va decronando el hilo de la cintura. Va sacando hebras, tener en cuenta que la hebra esa no es continua, o sea que él tiene que ir llevándola. Y otra cosa, la mano tiene que ir llevando un paño húmedo porque debido a esa propiedad higroscópica que tiene el cáñamo, si no se hace quebradizo. Para. No te me busco el cerrador en la cabeza. Lo malo que es más grande que yo me puede. Igual, si ya llega ya primero ya. No vaya a torcer los dos. ¿A torcer los dos? ¿Y que es el de tres? ¿Sigo? Sí, hasta que... Está este día que tiene no quiere poner la cuña. Pues no hice yo esto. Pues no iba a ser lo de dos. Prepárate. No, que estoy grabando el vídeo. Pero tienes que mejorar. Venga, vamos a ver. Ahora. ¿Vale? Bueno, normalmente hay que hacer esto de la Manolo. Le ha puesto el freno. Un poco de alambre. Bueno, hay que hacer tres cabos, Digo tres porque después hay que refundirlos para que salga tres hilos para formar un cabo. Y en función de que los vayan refundiendo nos van saliendo aquellas cuerdas más gordas. Cada hilo tiene una medida. Es verdad, pues eso no es de recibo, tío. También está bien. Queríamos de primera calidad. No, es de primera, pero... No, de primera es. Eso la cogerá mejor. Pero no te quedas sin impuestos, Que yo los valoro mucho. Luego que te tira el cerrador a la cabeza y te haga un moño. El moño a mí, la tengo más dura que el cerrillo. El cerrador que no lleva, Pepe. No. Vale. Así va bien, no va bien. No, hay que las cosas de palacio despacio. Ahora veréis en la fábrica que veremos, pues unas tiradas que hay de terreno que eran donde se hacía este tipo de actividad. Sí. El niño que no le da, que no le da. Que dale, mira aquel que dale. Eso era... ¡Vaya, hombre! Anda, Gregorio, a ver cuándo te has metido aquí hace tanto tiempo, A ver cuándo te has metido. Ahora cuando vaya ya, prepárate. Bueno, sí, son frases que eran de las que se empleaban. Está correcto, no te pides. Bueno, ahora atento porque fijaros lo que lleva en la mano. ¿Quién es ahora? Sí, son las tres, sí. Es que hago referencia aquí a los gritos. Mirad esta pieza troncocónica que tiene tres ranuras. Estas tres ranuras van a facilitar ahora que al deslizarse y estar girando la vena, pues se fundan en un solo cabo. Siempre me lío con el cabo. En un solo cabo, ¿vale? Pues Los tres hilos y el cabo. eso es. Pues el que tenga que acercarse en cuestión. Dale ya. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Sí. No corras que no te ha abonado, hombre. Ya. Bueno, mirad cómo queda esto. Ahora tienen que pulirlo. Esta operación se llama, yo creo que se llama la clava. Es un retorcimiento que van a hacer del hilo para que quede más compacto.
Y fíjate que aquí los que emplea la fese del cáñamo se han puesto esta distancia, que es aproximadamente 1 metro, para llegar a reconocerse. Ellos por ahí saben que cuando llega la piedra aquí tienen que detenerse. El tiro ha quedado apretado Este es el hilo. y ha quedado Las cuerdas son más en disposición de quedar más comercial. O sea, queda reforzado. Hágalo. ¡Ah! ¿Vale? Bueno, y ahora viene un trabajo que sería el de pulido y abrillantamiento del hilo para que vaya quedando disponible para las siguientes operaciones. Esto se puede ir añadiendo más y más, y ya habéis visto allí, que no hemos pasado de rápido, el tipo de cuerdas que se pueden conseguir, maromas y cuerdas. Lo que está haciendo ahora es puliendo. Está llena mano. ¿Cómo lo habías amarrado sin hacer nudo? Claro, eso se lo amarramos. Sí, eso es lo más Sin raro. hacer nudo, ¿eh? Fácil. Exactamente. Se coge así y se coge con el dedo y ya se amarra. Exactamente. Y esto iba de hilo hasta aquí abajo. Uno, otro y otro. Sí, durante mediodía hasta las 2 que Dos daban eran y los de 30. Luego cogías cada 15 cabos y lo enrollaba en un dedo. 15 cabos en otro dedo. Y así. Y luego te lo enrollabas tú en la mano, lo mojabas. Como venía una aquí, sandía en la mano. Cogía Una uno, sandía. te lo soltaba, lo amarraba. Pero había que estirar. Esta operación se llama el corchado, la de unir los hilos. El pulir. Ya no hacemos aquí más, ¿no? Esto es pulido. Está ya, Claro, lo que es. Es que si no se... Pero se queda hablando, se queda. Como la gente Pepe, el hilo, ahora lo preparáis y que ya que se lo ha trabajado de recuerdo. Un hilo. Bueno, mirad, os quiero enseñar Rafael Moñino, que he dicho que es un erudito, cómo había de ser el transporte en algunos lugares de la huerta porque no había caminos. El transporte del cáñamo. Supuestamente, no lo veis de todos lados, ahí debajo de eso van borriquitos. Y es que como no cabían los carros... En la huerta, que ahora veis muchos bancales abandonados, entonces decías de quitarle un palmo de tierra a alguien para hacer un camino, iba a por la escopeta. Entonces eran sendas de herradura. Y el cáñamo, como otros productos agrícolas, había que transportarlo. Entonces una de las cosas que se hacía era la bestia cargada con cáñamo. Esto representa un burro, o una mula, como queráis, aproximadamente a escala 1:100. Llevaba 40 garbas de cáñamo, como esas que hay ahí, repartidas en 4 haces. Entonces, el cáñamo, en este caso, obviamente esto no es cáñamo. Esto, la maqueta la hice yo allá por los años, no sé si 70 o por ahí. Y el problema era encontrar una planta que no desmereciera a la vista de lo que era en la realidad. Y un día, como por mis aficiones venatorias, cazando en los montes de Villena, vi una planta que es esta, que es la Stipa tortilis, un pariente del esparto, que a escala representa con fidelidad el cáñamo. Entonces, esto que veis aquí, se tardaba en cargar la bestia con los 4 haces, se tardaba menos de 1 minuto. Y descargarlos 0 minutos. ¿Por qué? Porque cuando la bestia llegaba al punto de descarga, como el transporte se hacía por cargas, cobrando por cargas, una taulla de cáñamo tenía a lo mejor pues 7 o 8 cargas. Cuando la bestia llegaba al lugar de descarga, sin dejar de andar, el arriero tiraba de las cuerdas y en 2 tirones de cuerdas se caía todo al suelo. La bestia seguía andando, el arriero recogía las cuerdas, las echaba encima y montaba de un salto. Y la bestia no paraba. Así que esto es lo que se perdió, claro, con el uso de los caminos y el cáñamo, pero es que se transportaba, aparte del cáñamo, también las patatas, los boniatos, el trigo, todo lo que hubiera que hacer. Pero era muy espectacular ver un burro cargado, porque no se veía más que la parte frontal de la cara del burro y las ancas. Nada más. Vale.